Arrancar con el tema de los aspectos laborales, ¿verdad? Y es que tenemos una limitación de tiempo, así que, ¿verdad? Me van a ver tratando de manejar el tiempo con los temas. Bien importante, existió un proyecto de ley bajo este cuatrenio donde se legisló para dar cierta protección a los empleados que utilizan cannabis ante sus patronos. ¿Por qué? Porque el ejemplo que dijo Celina, ¿verdad? Hace unos minutos atrás sobre la maestra, que simplemente por decir que era paciente de cannabis y estaba utilizando como uso para atender sus síntomas, le dieron la alternativa o se formó el issue de si era una buena empleada o buen modelo a seguir para, para, para sus estudiantes, ¿verdad? Y para sus compañeros de trabajo. Así que es bien importante tener eso en consideración. Claro, los abogados laborales, y en ese caso me incluyo, ¿verdad? Siempre tenemos este debate. La ley ADA protege a los pacientes. Así que si yo tuviese que enfrentarme a defender el caso de la maestra que dice Celina, yo me iría por ahí. Yo me iría porque es un derecho del paciente a escoger su tratamiento y discriminando no por el uso del cannabis, sino por el uso de la condición que tiene. Así que en este caso el discrimen no es por el uso del cannabis. El discrimen es realmente porque tiene un dolor, tiene una condición y el patrón está discriminando con eso. Así que es bien importante, ese sería como yo lo vería con la legislación que tenemos actualmente. Claro, la legislación en el caso del proyecto que hubo de la descriminalización, ¿verdad? O la protección a que no se discrimine a las personas pacientes de cannabis, tenía unos elementos bien interesantes. Ese proyecto todavía está pendiente para aprobación, no tuvo paso bajo este cuatrenio, que va a decir el próximo cuatrenio, pues este cuatrenio que comienza ahora, pues pudiese considerarse. Y establece el peso al patrono de que hay unas posiciones que pueden ser críticas que en ejercicio de esas funciones no puede estar bajo los efectos de cannabis. Actualmente, la legislación actualmente establece que un paciente no puede administrarse durante tiempo de trabajo. Y eso para miembros de la industria puede ser un poco conflictivo, pero le hago la pregunta, y aquí hay muchos dueños de negocios, bien importante. Si usted tiene un empleado que viene bajo los efectos de morfina, Percocet, que legalmente se está utilizando para manejar un síntoma, ¿está en condiciones para trabajar? Si la respuesta es no, no está apto para trabajar. Igual pasaría con lo que sería el cannabis. Ahora, la función que hace ese empleado, el efecto que tiene su tratamiento, ¿le afecta la ejecución de sus funciones? La respuesta es no. Pues porque no podemos permitir que entonces trabaje. Y esas distinciones trataron de aclararse un poco en el proyecto de ley. Así que estamos en espera a ver qué va a ocurrir con eso. Así que mientras, pues vamos a continuar con el panel de reacción. Ustedes disculpan, yo siempre tiro mi pullita entre tema y tema, así que lo que espero es fomentar la reacción y aprovechar el público de empresarios que están ahí, ese público que nos está escuchando. Así que comenzamos, pues, Baez, tu turno. Mira, nada, sé que tenemos una limitación de tiempo, así que pensando en algunas cosas concretas, yo tengo ya de plano y la dejo sobre la mesa una propuesta para el Comité de Cannabis de la Cámara de Comercio, y es que apenas se instale la nueva Asamblea Legislativa, el camino más fácil es poner algún tipo de protección en alguno de los dos proyectos que ya están aprobados en la legislatura. Si bien a lo mejor no es el espacio para hacer un desarrollo completo, específico del tema laboral, creo que con dos, tres artículos podemos darle una protección específica, clara e inequívoca a los pacientes de cannabis medicinal. Yo posteé en el chat que ven todos los presentes cuáles son los números de los proyectos que están en la Cámara y en el Senado, y creo que ese puede ser un muy buen punto de partida. Segundo, creo que pues a lo mejor hay que explorar la posibilidad, no sé en qué espacio, no sé en qué estructura, pero que crear algún tipo de fondo o de grupo de abogados pro bono que podamos defender algunos de estos casos de manera gratuita en los tribunales. Ya hay perdón, ya hay algunas decisiones a nivel de distrito y de circuito. Desafortunadamente han sido medio contradictorias,
Y aquí al final del día hay que hacer una distinción entre aquellos empleados de la empresa privada o del Estado y aquellos empleados federales o que de alguna manera trabajan bajo fondos federales. Yo diría que hay varias causas de acción para cualquier empleado que lo discriminen o que lo despidan bajo la legislación estatal. Nuevamente, el tema federal son otras consideraciones, pero yo creo que, y para no extenderme mucho más, yo creo que algo que tenemos que tener siempre muy presente en todos estos temas es que la industria del cannabis medicinal, los tratamientos de cannabis medicinal son una política pública del gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico aprobó una ley donde de alguna manera está promoviendo el desarrollo de la industria y como consecuencia también promoviendo que los ciudadanos, que el pueblo pueda utilizar el cannabis como un tratamiento para 23 condiciones. Entonces, aquí hay que preguntarse en definitiva, entonces, ¿cómo una política pública que promueve el tratamiento de cannabis medicinal de alguna manera se contrapone contra otras políticas que de alguna manera entren en conflicto? Y yo he escuchado varias veces que hay gente que resume esto en una frase muy fuerte, que es que la gente no tiene por qué escoger entre su trabajo y su salud. Eso no, definitivamente no puede ser. Y cierro diciendo que la ley de Puerto Rico, la 42, tiene una disposición que se relaciona directamente con el tema laboral muy interesante, que pocas veces se discute, y es que la ley permite que los pacientes se mediquen en su lugar de trabajo. Ojo, oigan la frase completa, con la autorización del patrono, pero la ley lo dice expresa y taxativamente que los pacientes de cannabis medicinal se pueden medicar en su lugar de trabajo con autorización del patrono. Y finalmente, el ejemplo de la abuelita en el parque. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que su condición médica se ve seriamente comprometida durante su horario laboral? ¿Es que acaso uno le puede decir a la enfermedad que uno tiene, espérate un rato mientras llego a mi casa? Así que nada, creo que hay que aprovechar cualquier espacio que exista para meter cualquier disposición que sea protectora de nuestros pacientes. Muchas gracias, Maes. Le toca el turno a Serena. Serena, el mute. Qué bueno que estamos hablando esto, porque en ocasiones anteriores yo había consultado con otros abogados, obviamente no eran abogados que estaban familiarizados con las leyes y el cannabis, así que me parece que aquí hay un buen nicho o una buena apertura de que se pueda entonces educar a estos pacientes y buscar a ver las alternativas. Estamos hablando de protección laboral. Yo me imagino, y lo voy a comentar por comentarios que me han hecho, que a veces ellos han comentado de que hay patronos que porque el empleado llega oliendo, volvemos ahora al tema, a cannabis, a marihuana, ya entonces le han empezado a hacer una guerra en contra porque piensan que están arrebatados y que no van a poder cumplir su función correctamente. Y lo primero que voy a decir es que esto no necesariamente es correcto, porque yo me medico por las mañanas y yo soy funcional y puedo trabajar y no tengo ningún problema con eso. Así que en ese sentido también es una falacia. Y yo creo que más bien eso está relacionado con el hecho de lo recreacional que hemos estado hablando ahorita. De el que lo ven como que alguien que, voy a decir la palabra que usaba antes, un mafutero y punto. Y en ese sentido, es momento también de hacer esas diferenciaciones para efectos laborales, ¿no? Y con el patrono. Y yo creo que debemos resaltar las contradicciones que hay en la ley
para ver si por ahí podemos también entonces de alguna forma dar un giro o proponer alguna enmienda a las leyes que tenemos en estos momentos. Así que yo lo vería por ahí. Muchas gracias, Selina. Bien importante, a los miembros de la audiencia, estamos atendiendo las preguntas por la sección de preguntas y respuestas, así que en su plataforma, en la parte de abajo, ¿verdad? O en un lado de la pantalla, va a decir Q y A, así que ahí pueden escribir las preguntas para nosotros ir trabajando las preguntas y aclarando alguna, ¿verdad? Si es pertinente al tema que se está tocando al momento, pues contestarla. Si no, pues lo dejaremos para la parte final del foro. Seguimos por aquí. Juan Alicea. Estoy de acuerdo con lo que estaba hablando señorita Quinn. Bien importante, bien importante. La educación es lo primordial, tú sabes, para que la gente deje el tabú. Me pasó en una ocasión, yo fui a dar una charla a un dispensario sin semilla en Guayama. Y lo que estoy preparando todo, sale una señora mayor y el tabú, deja, ahora están vendiendo mafú, como dijo ella, sí, son tecatos, que no sé. O sea, la estima, el tabú es malísimo. O sea, eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo. No se dan cuenta que los verdaderos, por decirlo así, ¿verdad? Los verdaderos tecatos legales son ellos, que están tomando pastillas tutiplén, que como si fueran dulces. Eso hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. No se puede perjudicar a las personas que están tomando medicamento legal, medicinal, a través de un médico, etcétera, etcétera. No se puede perjudicar. Hay que buscar la orientación del mismo empleador. Todo lo que tenga que ver cannabis para que sepa cómo funciona. No pueden despedir a la persona. Hay unas cosas que hay que entender, que son pacientes, no están haciendo nada malo. Muchas gracias. En este caso, el punto que usted trae, ahí un miembro de la audiencia escribe en el chat, es bien importante establecer que son puestos sensitivos. Vuelvo a lo mismo. Y es una parte que esto vamos a ir evolucionando. No es lo mismo un cirujano, neurocirujano, neurológico, haciendo una cirugía que se medique antes, a otro tipo de posiciones y en otro tipo de momentos, ¿verdad? Así que es bien importante hacer esa distinción. No quiero que la audiencia se lleve de que todo esto es absoluto. Hay que analizar, esto es un tema complejo, las dosificaciones pueden variar, los síntomas son distintos. Algo tan sencillo como la depresión, y aquí es donde vamos un poco a lo que es el conocimiento del producto. Yo creo que ahí José nos puede ayudar un poco con esto. Bien importante, algo que me costó mucho trabajo a mí cuando comencé a estudiar este tema es cómo es posible que la misma planta tenga resultados distintos a condiciones distintas. Porque, ¿verdad? Vengo de la industria de fármacos y usted sabe que si usted se toma una Tilenol o un analgésico, pues tiene un resultado X. Pero cómo la misma planta puede tener diferentes resultados en el cuerpo basado en tipo de cepa, tipo de condición, es bien importante entenderlo. Y para el que no conozca este concepto, los que sí están en la industria del cannabis lo conocen muy bien, lo que es la índica y la sativa. Típicamente, y ¿verdad? No quiero ser experto, ¿verdad? Yo sé que aquí hay gente mucho más experto que yo, pero a manera sencilla, como yo lo explico, la índica tiende a bajar, la sativa tiende a subir, ¿verdad? Y José, me puedes corregir aquí, estoy abierto a esto. Pero sí, típicamente una persona que está en depresión, tú no quieres que baje más, tú quieres al revés, que tenga un up. Y personas que son que tienen déficit de atención, hiperactividad, pues típicamente se le da algún tipo de cepa que sea con más contenido de índica. Así que es bien importante entender que no necesariamente un paciente que se administra cannabis va a estar soñoliento o no va a tener reflejo o se está quedando dormido o viceversa, que es bien hyper, siempre quiere comer, siempre está monchando, como se dice en la calle, así que es bien importante entender eso. Una dosis bien administrada no va a tener unos picos en el comportamiento del paciente. Lo importante de la industria es cómo tú, y en este caso los médicos tienen este rol importante, cómo administrar a ese paciente poco a poco hasta que llegue a la dosificación que le viene bien.
Así que continuamos con el próximo panelista, José. Recuerda, tú eres más experto que yo en esto del manejo de productos, así que si dije algo incorrecto, por favor, corrígeme. Definitivamente estás hablando, pues estás diciendo la información correcta. Pero obviamente tenemos que aclarar, yo quiero solidarizarme con las palabras que dijo el licenciado José Antonio Máez. Yo creo que ha sido muy asertivo y muy certero a la hora de expresar, ¿verdad?, lo necesario y lo importante que es que en estos momentos exista una protección laboral para los pacientes de cannabis. Así que en ese sentido, pues quiero decirle que obviamente los que estamos en la industria, los que de alguna manera tenemos interés, tenemos que hacer un movimiento para llevar a la Asamblea Legislativa adelantar, ¿verdad?, la causa de que se creen o se revisen los proyectos que están engavetados, cuyo propósito es la protección laboral de los empleados, que de alguna manera son pacientes de cannabis, o si no, se crea un proyecto nuevo, pero lo importante es que los pacientes de cannabis necesitan tener la seguridad, la certeza de que por el hecho de ellos decidir comenzar un tratamiento natural bajo la supervisión del médico y autorizado por un programa del Estado, no van a ser discriminados, no van a ser despedidos en sus lugares de trabajo. Ciertamente hay que hacer unas aclaraciones, pero como tú bien, Mario, estabas explicando, la dosificación es fundamental, el porcentaje de la grasa en el cuerpo, la condición a la que se esté tratando, son factores determinantes a la hora de ver cuál va a ser el efecto que va a tener este medicamento con la dosificación adecuada y con el tipo de método de consumo, ¿verdad?, establecido, cuál va a ser el efecto que va a tener este paciente. En muchos de los casos, particularmente, la dosificación es una microdosificación y el efecto básicamente es un efecto interno, no hay un efecto externo. Me refiero a que no vas a ver al paciente mareado, no vas a ver al paciente. Obviamente hay otro tipo de condiciones que requieren una dosificación mucho más alta, en donde se recomienda que el paciente por lo menos se encuentre por lo menos en un área de descanso o reposando mientras se encuentra dosificándose, para que obviamente pueda pasar los efectos severos, como puede ser un paciente, por ejemplo, de cáncer, que tiene que tomar altas cantidades de THC en su cuerpo para poder contrarrestar, ¿verdad?, los efectos terribles de la quimioterapia. Pues este paciente, el efecto en el cuerpo del paciente y en la manera de procesar, ¿verdad?, el paciente va a ser muy diferente. Una persona que está consumiendo 5 miligramos de una tintura, ¿verdad?, a través de un método sublingual. Así que lo importante aquí desde el punto de vista laboral es que un patrón no debería discriminar con una persona por el mero hecho de que es un paciente de cannabis medicinal. Ciertamente hay que hacer una evaluación como se hace con cualquier persona que esté tomando cualquier medicamento. Si el consumir este medicamento de alguna manera afecta la producción, el desarrollo, ¿verdad?, el estar atento del paciente, el poder cumplir con sus funciones como empleado, definitivamente ahí es que uno tiene que poner, ¿verdad?, una salvaguarda. Pero si no es el caso, un patrón no debería tenerle, el Estado debería prohibirle a un patrono entrar directamente a establecer unas consideraciones específicas y especiales para una persona por el mero hecho de ser un paciente de cannabis medicinal. Así que en ese sentido, todos los esfuerzos con esta nueva Asamblea Legislativa deben ir dirigidos de parte de los que estamos, ¿verdad?, interesados en adelantar la causa de las protecciones a los pacientes, de los cuales me incluyo, es que en efecto exista una legislación que los proteja y que sea aplicable a todos, no solo al empleado público, sino también al patrono privado. Así que en ese sentido, pues, esto es algo que tiene que suceder y esperemos que no tengan que pasar 4 años más para que puedan los pacientes tener certeza de este tipo de protección.